casi 10. En las clases anteriores hemos mencionado de la contaminación del aire, del agua, del suelo, causada por microorganismos principalmente. Se ha hablado de la contaminación por ruido, además de contaminación visual, que esa no la tocamos, pero que constantemente nos estamos enfrentando con todas las vallas que existen en nuestro camino. Entonces, esa también es parte de la contaminación, aparte de contaminación acústica, contaminación visual, que no la tocamos, pero que es evidente su presencia. Entonces, la contaminación por microorganismos, que es algo muy importante porque esto va a tener un impacto bastante fuerte en la salud de las personas. Entre más contaminación microbiológica exista, hay más posibilidades que el ser humano adquiera una serie de las infecciones e inicie con una serie de procesos. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar acerca de sustancias tóxicas que se pueden encontrar en el ambiente. ¿Sí? Disculpe, ¿está presentando algo? No, ahorita todavía no. Ah, ok, no se preocupe, disculpe. No tengo pena. Bueno, entonces les decía que hoy vamos a ver ya efectos de sustancias tóxicas que se pueden encontrar en el ambiente. Y aquí es una gama bastante. Hoy sí ya ve la diapositiva. Sí, perdón, Sí, es que me doctora. asusté. Bueno, no tenga pena. Bueno, entonces ya con esta cantidad de tóxicos que se pueden encontrar en el ambiente, pues nos van a causar un impacto más fuerte en nuestro organismo. ¿Qué es una sustancia tóxica? Pues va a ser, un tóxico va a ser toda aquella sustancia extraña y externa a nosotros, que al entrar en contacto con nuestro organismo o con el organismo de los seres vivos, puede causar una serie de alteraciones. Y estas alteraciones también van a depender del tipo de compuesto que se trate, de la dosis con la que nos enfrentemos, el tiempo y si esta sustancia tóxica tiene la característica de ser peligrosa, irritante, corrosiva, radioactiva, inflamable. Todo esto es importante para lograr entender qué tanto daño puede causar en un ser humano o en los animales. Según el daño que producen, las sustancias tóxicas se definen como aquellas que son capaces de dañar reversible o irreversiblemente al organismo. No todas se comportan de la misma forma y algunas se bioacumulan y el daño que causan, ese es permanente. Están también las que pueden causar tumores o efectos neoplásicos o cáncer, que aquí tenemos una gama de sustancias que pueden ser cancerígenas. Las capaces de ocasionar defectos reproductivos, incluyendo mutaciones y efectos teratógenos. Aquí podemos hablar de una serie de medicamentos también que al ser ingeridos van a causar una serie de alteraciones en el feto. Están también aquellas que pueden producir irritación o sensibilización de las membranas mucosas. Estas esencialmente son al ser inhaladas y van a alterar esencialmente la mucosa del tracto respiratorio. Están también las que pueden ocasionar la reducción del estado mental y la alteración del comportamiento. Aquí hay estimuladores de Alzheimer o también reducción de la capacidad mental de las personas y algunas otras dependiendo la dosis, dependiendo si ya es una situación aguda, esto puede llevar a la muerte a la persona. Eso no quiere decir que las sustancias puedan tener también un proceso crónico. Entonces, Doctora, disculpe, ¿sí? es que me generó una duda la presentación de antes. Entonces, básicamente cualquier sustancia que nosotros estemos inhalando va a parar siendo tóxica para nuestro cuerpo, o sea, al inhalarla durante tanto tiempo. Depende de la sustancia que sea, que vamos a ver una serie de sustancias tóxicas, porque hay algunas, por ejemplo, si estamos
sintiendo los aromas de los desinfectantes. Habrán desinfectantes algunos que son más agresivos que otros, dependiendo la composición de estos. Entonces, si estamos inhalando constantemente, supóngase el amoníaco sirve para limpiar ventanas y limpiar pisos o desinfectar. Pero si ya estamos constantemente inhalando amoníaco, claro que nos va a causar daño. Entonces, todo depende. No es que cualquier sustancia que inhalemos nos va a causar o va a ser un proceso tóxico en nuestro organismo. Claro que hay la inhalación en general de cualquier sustancia puede causarnos lo que se conoce como neumoconiosis, que ya se las había mencionado con anterioridad. No sé si esa era su duda. Sí, es que lo que pasa es de que, pues ahorita que estaba diciendo lo último de las cosas de neurológicas, me puse a pensar que cuando uno huele durante mucho tiempo un perfume, bueno, al menos eso a mí me pasa, o me empieza a dar náuseas o me duele la cabeza porque lo estoy oliendo durante mucho tiempo. Entonces, no sé, como que asocié tal vez que era como malo para mí. Bueno, vamos a hablar de ese punto exactamente de lo que usted acaba de mencionar ahorita, solo que en un momentito. ¿Bueno? Gracias, doctora. Bueno, entonces, si hablamos de toxicidad como tal, es la capacidad de cualquier sustancia para ocasionar daños adversos. Y la acción tóxica son los daños en los organismos vivos una vez que se ha alcanzado la cantidad susceptible para que pueda causar ese daño en el organismo. Ahora, esta tríada ya la hemos platicado antes cuando hemos hablado de procesos infecciosos, la famosa tríada epidemiológica del agente, hospedero y el ambiente. Aplicado a las sustancias tóxicas que pueden ser de riesgo, de peligro para el ser humano, lo relativo al agente, que en este caso sería el tóxico, importa mucho cuál es la naturaleza química de ese producto, en qué concentración se encuentra, si es un sólido, es un líquido, es gaseoso. Eso es interesante respecto a una sustancia determinada. Por otro lado, está el hospedero. ¿Qué tan susceptible puede ser el hospedero? Si de acuerdo a su edad, de acuerdo al sexo, en algunos momentos a la raza, si tiene alguna deficiencia inmunológica o que sea desnutrido, si tiene alguna enfermedad asociada. O sea, todos esos aspectos del hospedero lo pueden hacer más o menos susceptible cuando se enfrenta a diferentes tipos de sustancias, así como a usted le molesta algunos perfumes, probablemente a otras personas dirán, ay, qué rico ese olor, me encanta, y no se cansaría de estar sintiendo el aroma. Ahora, respecto al ambiente, el ambiente también tiene mucho que ver, porque si en un ambiente determinado hay una sustancia tóxica, si es un ambiente cerrado, hay más oportunidad a que la persona inhale por más tiempo ese tipo de sustancia y le vaya a causar mayor daño. Entonces, ¿qué tan contaminado está el ambiente? Es un aspecto también muy importante para que se dé todo este proceso de daño en el ser humano, porque aquí ya no sería un proceso infeccioso. Entonces, lo que va a estar relacionado con la acción tóxica de una sustancia determinada va a ser la dosis tiempo. Esto quiere decir la cantidad de la sustancia con la cual la persona se va a enfrentar y el tiempo. Entre más tiempo esté expuesto a esa sustancia, más daño. Y si la cantidad a la que está expuesto es grande, más daño va a tener. Entonces, dependiendo también de la naturaleza de la relación dosis-tiempo, igual que en el proceso infeccioso que tenemos situaciones agudas y crónicas, aquí también se puede dar una situación aguda cuando es una sola exposición con una cantidad grande. Por ejemplo, esto se da en niños cuando los adultos ponen algún desinfectante o alguna sustancia tóxica que la tenían en galones y la colocan en frascos más pequeños, y algunos frascos pueden ser
de bebidas que el niño está acostumbrado a tomar. Entonces se han dado casos que encuentra el niño eso y máxime si lo mira de colorcito se lo toma. Entonces se han dado ese tipo de situaciones en una forma aguda porque está tomando una buena cantidad y en un periodo corto de tiempo. El niño tiene que ser llevado inmediatamente al hospital para que lo puedan salvar. En el proceso crónico es cuando la exposición es a dosis bajas, pero por largos periodos de tiempo. Entonces, en este caso, el producto tóxico puede irse acumulando en el organismo y llega un momento que la cantidad ya es mayor y se inician una serie de signos y síntomas. Y este proceso, en el caso de un proceso agudo, pues es más fácil de establecer el diagnóstico porque llegan, mire, el niño se tomó esto y lo que había aquí era tal cosa. Entonces ya saben cómo reaccionar frente a ese tipo de sustancias. Ya vamos a ver cuál sería el tratamiento inmediato. Pero cuando es crónico, el paciente llega, puede ser después de años de que se ha enfrentado constantemente a algún tóxico y llega con signos y síntomas porque ya le molestan, tiene una serie de alteraciones y que la mayoría de veces llega con el médico y el médico le puede decir, bueno, le duele la cabeza, aquí está su pastillita para que se le quite el dolor, o tiene náuseas, pues aquí también hay otra su pastilla, o tiene, dependiendo las molestias que el paciente vaya a tener, el médico le va a dar una serie de medicamentos y el paciente sale con una serie de recetas para contrarrestar los signos o los síntomas que pueda tener, pero no es un tratamiento que vaya directo para entender lo que al paciente le está ocurriendo. Entonces, Doctora, ¿sí? una intoxicación crónica puede ser un ejemplo podría ser los mineros. Claro, por supuesto. Entonces, en ese caso, el saber que han estado trabajando en minas por un largo tiempo, esa es una de las formas en donde se puede pensar que de todos depende en minas de qué esté trabajando, se puede pensar con qué tipo de compuestos ha estado en contacto. Doctora, ¿Sí? yo tenía dos dudas, una parecida a la de Samira. Es que también nosotros en bioquímica, por ejemplo, hicimos una investigación de intoxicación por pentaclorofenol, pero el pentaclorofenol se encuentra mucho en maderas, ¿verdad? Y en, pues, más que todo, supuestamente los casos que habían registrados era por gente que estuvo muy, muy expuesta. O sea, por ejemplo, gente que trabajaba en aserraderos o gente que trabajaba en fábricas pues de donde producían pesticidas con pentaclorofenol. Entonces, decían, ¿verdad? Estudios de cohortes que se realizaron en Estados Unidos y en Canadá y estudios de casos y controles en Nueva Zelanda, se comprobó que había una como cierta relación entre, por decirlo así, la exposición prolongada al pentaclorofenol en los trabajadores de estos lugares y la asociación de tumores del linfoma no Hodgkin. Entonces, no sé si es como un ejemplo de exposición crónica, ¿verdad? Sí, definitivamente, pero para entender lo que está pasando con ese paciente tiene que conocer su historia. Tiene que Correcto. conocer los antecedentes, porque si no, no puede usted. Y entonces muchas veces se confunden los diagnósticos y le está buscando cualquier cantidad de cosas hasta que en algún momento se le ocurre tal vez preguntarle en qué trabaja o qué hace en su actividad diaria. Sí, pues porque como es crónica uno tiene que empezar a ver desde tiempo atrás, ¿verdad? O sea, Ajá. Y una pregunta más, es que fíjese que yo supe de un caso de una trabajadora en la casa de una mi tía. El punto es de que ella como que estaba lavando los baños así con bastante cloro y, o sea, como que usó demasiado cloro y los dejó así. Luego ella entró al baño y cerró pues las puertas y cuando salió, pasó como un buen tiempo en el baño y luego cuando salió, o sea, salió súper mal, se sentía mareada, con náusea, dolor de cabeza, débil. Entonces, en este caso, bueno, me imagino yo que tuvo que ver algo como con el cloro, ¿verdad? Relacionado por un irritante.
Exactamente, los vapores de cloro, y si utilizó el cloro puro y en un área cerrada, es lo que le decía del ambiente. El ambiente, entre más cerrado y si hay un producto tóxico, puede causarle alteración. Y los productos tóxicos inhalados son más dañinos que los que se dan por contacto directo a nivel dérmico o ingeridos. Esos van a causar un proceso bastante fuerte y agresivo a nivel de las mucosas, y recuérdese también a nivel del proceso de oxigenación del organismo. Sí, pues, y en este caso, una pregunta más, en este caso sería aguda o crónica, porque le pregunto porque como sabemos qué fue lo que lo causó, por decirlo así, fue en el instante, pero también como estuvo tiempo prolongado en el baño, entonces, ¿cómo se catalogaría? Bueno, pero es que cuando digo tiempo prolongado no es de horas, sino que es, en este Meses. caso sería un proceso agudo. Sí, pues. Crónico es que puede ser de meses o años. Sí, pues así como el ejemplo de la fábrica, ¿verdad? Que es gente que Ajá, estuvo años trabajando y desarrolló esto. exactamente. Gracias, doctora. Entonces, por ejemplo, el pentaclorofenol, que eso no necesariamente solo quienes trabajan con madera. Lo que pasa que también en las casas, que a alguien le dice, es que tengo mucha polía, que en las puertas, que en los muebles, entonces le dicen, hay un preparado que venden en tal lugar, que tal vez le dan el nombre, no el nombre del compuesto, sino que le dan un nombre que tiene el producto. Entonces lo echan, y esto es altamente dañino. Ese es un producto contra las polías. Por eso es que a nivel de quienes procesan madera, es uno de los compuestos que utilizan para evitar que esa madera vaya a poliarse. Cuando alguien compra madera o compra un mueble de madera, le dicen, es madera tratada. Tratada precisamente con pentaclorofenol para que no se le vaya a poliar. ¿Ya? Sí, pues, qué interesante. Gracias, doctora. Vale. Bueno, Doctora, entonces, sí, pregunta así rapidita. ¿Qué otro ejemplo podría ser de una intoxicación aguda? una intoxicación aguda. Sí. Por ejemplo, quienes trabajan en lugares en donde se manejan ácido sulfúrico o ácidos o bases fuertes. En el momento que exista un derrame, por ejemplo, de esto, en un salón pequeño se desprenden los gases del ácido sulfúrico, y eso es, pero terrible. Puede causar incluso la muerte en corto tiempo. Es muy, muy agresivo y puede causar una reacción inflamatoria con formación de vesículas, destrucción o ampollas, destrucción del tejido de la mucosa. Es una quemadura a nivel de mucosas que puede llevar a la muerte a la persona. Por ejemplo, eso sería un proceso agudo. Ah, o sea que sí puede, ajá, así como usted estaba mencionando que, o sea, hasta puede ser letal, o sea, no es como que solo pueda ser tratable, sino que también puede llevar a la muerte, pues. Exactamente, todo depende del compuesto. Ah, ok, ya entendí. Gracias, doctora. ¿Ya? Bueno, entonces la forma como podemos entrar en contacto con los diferentes tóxicos es a través de la dermis, que aquí es un tanto cuestionable, no siempre, afortunadamente, no siempre los diferentes compuestos van a atravesar la piel. A nivel respiratorio es tal vez lo más delicado, y oral cuando entran a través de la boca, cuando la persona come, bebe, fuma y tal vez ni se da cuenta que está consumiendo algo que es tóxico. Dentro de los Doctora, mecanismos, ¿sí? perdón, otro ejemplo podría ser de las personas que toman pastillas de curar maíz, ¿verdad? Sí, también, sí. O sea, la cantidad de tóxicos a los que nos enfrentamos es enorme, y depende de la cantidad, así va a ser la reacción. Y también algunas personas son mucho más susceptibles que otras. Bueno, ¿por qué es que nos causan daño? ¿Cuáles son los mecanismos de acción? Entonces, los diferentes productos pueden estimular o suprimir
las diferentes acciones metabólicas de un órgano en particular, ya que algunos tóxicos tienen atracción por ciertos órganos, o sea, los órganos diana. Entonces, hay una variedad de alteraciones y los signos y síntomas van a depender de cuál es el órgano dañado. Entonces, por ejemplo, dependiendo también los tóxicos se pueden eliminar a través del hígado, riñón, intestinos, pulmones. Entonces, también a ese nivel se pueden presentar una serie de alteraciones. Entonces, las sustancias tóxicas, hay 3 mecanismos importantes por los que hacen daño, porque tienen un efecto directo sobre las enzimas, que van a alterar el metabolismo de estas, una acción secundaria como resultado de la presencia del tóxico en el sistema. Entonces pueden haber manifestaciones variadas, algunas de ellas a nivel de la piel o las mucosas, y un efecto directo en los componentes celulares, que esto va a generar la mayor parte del tiempo un cáncer. Entonces, en los efectos en las enzimas, las enzimas que tienen una función importante a nivel de nuestro cuerpo. Entonces, en las enzimas necesitan para su funcionamiento adecuado un cofactor o la activación de la enzima. Y lo que pasa muchas veces es que los tóxicos vienen como a tomar el lugar del cofactor y la enzima no reconoce a este como extraño y entonces se da una alteración y por consiguiente no se va a llevar a cabo la acción adecuada de esa enzima. Entonces, estas sustancias tóxicas van a tener la habilidad de interferir o bloquear los sitios de activación de las enzimas, pueden inactivar o remover el cofactor, competir con el cofactor por el lugar en la enzima, alterar la estructura de la enzima directamente y por lo tanto van a cambiar la naturaleza tridimensional específica del sitio activo. Entonces, aquí, por ejemplo, si se inactivan las enzimas al bloquear los sitios donde el cofactor normalmente se adhiere, esto va a causar una alteración en la persona y muchas veces no se sabe a qué se debe ese proceso que está teniendo la persona en un momento determinado o relacionado con alguna parte de su organismo. La inhibición de las enzimas puede ser reversible o irreversible, dependiendo también el tóxico. La inhibición reversible ocurre cuando el tóxico compite con el sustrato por el centro activo, porque es una molécula parecida y la enzima no es capaz de distinguir uno de otro, como por ejemplo una intoxicación con aluminio. Pero si es una intoxicación con algún otro compuesto como plomo, arsénico, paratión, ozono, flúor, todo este tipo de elementos no van a causar un proceso, esto van a causar, mejor dicho, un proceso irreversible. Y entonces, por eso es importante tomar en cuenta la naturaleza del tóxico, porque dependiendo de eso, así va a ser que exista o no una reacción que puede ser permanente o alterada, o no permanente, perdón. Bueno, el efecto de los contaminantes en las células, tenemos este ejemplo aquí de una quemadura con ácido fuerte. Ven ustedes este daño tan agresivo a nivel de los dedos y muchas veces en este caso es necesario a veces amputar porque el tejido está totalmente dañado. Ahora, cuando son vapores
o enfrentamiento a nivel de la piel también se pueden dar, así como vemos acá estas ampollas. Y esto se puede dar por la inhalación de gases de cloro que pueden ampollar el tejido y producir edema, que es más o menos lo que le pudo haber pasado a esta persona que estaba trabajando, utilizando mucho cloro en ese lugar tan cerrado. Entonces, no sé qué tanto daño pudo haber tenido o si solo fue una falta de oxigenación que se presentó en esta persona. Doctora, ¿Sí? entonces digamos la foto que usted enseñaba de la producción de edema es solo por inhalación, no es por contacto directo con el tóxico. ¿Cuál? La de abajo, la del edema, es Ah, por esto de inhalación, aquí. no es por contacto directo. No, esta es por contacto directo, esta no es por inhalación. Lo que digo es que se puede dar algo similar a lo que estamos viendo acá, solo que en la mucosa directamente, imagínense. Ah, ya. Una reacción por la inhalación de los gases tan fuertes que pueden ser gases de ácido sulfúrico, de ácido nítrico, de ácido clorhídrico. Todos estos gases son tremendamente irritantes y pueden causar áreas de una quemadura, como vemos acá, solo que esto lo estamos viendo afuera, pero imagínense algo en la parte interna, a nivel de las mucosas del tracto respiratorio. Eso está terrible. Bueno, Doctora, otras, ¿sí? digamos, y en ese caso, como ese edema, ¿eso es cómo sería su tratamiento, digamos? Cuando se da quemaduras internas, Ajá, así como se ven los edemas del paciente, del brazo. exactamente, eso es bastante delicado y para que se dé una cosa así, tiene que haber inhalado una fuerte cantidad de alguno de los productos concentrados, porque pudiera haber sido simplemente una irritación y falta de oxigenación. Pero cuando ya es un proceso así, generalmente la persona tiene un desenlace fatal, generalmente. Por eso es de que es tan agresivo enfrentarse a inhalación de esos productos que son muy dañinos, y cuando están en forma de gases son letales la mayoría de veces. Tenemos también la inhalación con CO2, que esto me imagino que también ya lo vieron en bioquímica, que el CO2 va a reaccionar directamente con la hemoglobina para producir carboxihemoglobina, y esto va a impedir la adherencia del oxígeno a la hemoglobina. Entonces, es cuando hay pérdida de la oxigenación adecuada del organismo. Y en algunos casos, cuando se ha sabido que alguna persona se ha enfrentado a inhalación abundante de CO2 porque hay un carro que se quedó encendido cerca, está ingresando todo este tóxico a la habitación de una persona, puede sin sentirlo, puede quedarse sin reaccionar, salvo que alguien se dé cuenta y le lleve inmediatamente a un hospital. Entonces viene un proceso de oxigenación fuertísima para que pueda reaccionar. Pero en algunas ocasiones hay personas que han fallecido precisamente por enfrentarse a una inhalación muy fuerte del CO2. Ahora, también tenemos por este Doctora, mismo proceso de oxigenación inadecuada, ¿sí? perdón, es que mencionó lo del CO2, pero es que también se me hizo, cabal ahorita que mencionaban lo de bioquímica, en bioquímica también pusimos sobre el monóxido de carbono, y cabal estábamos hablando que el monóxido de carbono era más afín a la hemoglobina, por lo que no dejaba entrar al oxígeno, que la hemoglobina se uniera al oxígeno, y por eso no permitía la generación de energía y la entrada de oxígeno a los demás órganos. Entonces se me hizo como un poquito de relación con eso, porque con el monóxido se da por la combustión incompleta de algún combustible, como mencionó ahí del carro. Ajá. Pero no sé si
influyen como más factores. ¿Cómo así? ¿Más factores? Con influyen como más factores me refería a si pues que si el lugar, estando en un lugar cerrado, hay alguna mayor concentración o que Claro. si, sí, ok. Por supuesto, recuérdese que la tríada se aplica también a todo esto. ¿Qué tanto de ese producto está ingresando a un ambiente? Si ese es ambiente cerrado, va a haber una mayor concentración de eso y la persona puede estar en contacto mucho más tiempo con ese producto. Y si es a nivel respiratorio, hay personas que han muerto y las han encontrado muertas, familias completas, precisamente porque se ha dado una combustión, en este caso de algún automóvil que se haya quedado prendido por error, y todo esto entra a la casa. Entonces sí se han dado procesos bastante serios que podían haberse evitado definitivamente, y a veces son errores de personas que querían calentar el carro, máxime en casas en donde el garage está cerrado y directamente del garage se entra a la casa, pero recuérdense que puede filtrarse los vapores a través abajo de la puerta y eso ingresar a la casa, y como es un proceso lento, las personas, si están dormidas, no van a percatarse de eso, y cuando ya los encuentran ya es demasiado tarde. Eso sí se ha dado y se han llevado a cabo muertes completas de una familia, y es porque una persona X quería calentar el carro y como está separado se le olvidó, se fue a cenar, se fueron a dormir y el carro siguió funcionando. Bueno. Pero entonces, ¿sí? Solo, perdón, otra pregunta. Entonces, pero no sé si se ha dado cuenta, pero hay carros, conforme pasa el tiempo, los motores de los carros se van desgastando y sacan con mayor cantidad de humo negro. Hay algunos carros que sacan ese tipo de humo dependiendo del motor. Ese humo negro es como más dañino que otro tipo de combustión, digamos, uno que no saque de ese color o estaría afectando otro sistema. No, mire, yo creo que además van cargados de plomo, que es parte de lo que tiene la mayoría aunque hay cierto tipo de gasolina que no tiene plomo, pero hay gasolina que todavía tiene plomo. Entonces puede ser también que tenga ese tipo de residuos y otra serie de residuos por la misma combustión de la gasolina. Me imagino, y si está sacando humo negro, hay más contaminantes, probablemente se está quemando más fuertemente la gasolina y está causando o produciendo además otros compuestos que unidos al monóxido van a causar más daño todavía. ¿Qué tantos compuestos se producen? No sabría decirle dentro de todo, pero definitivamente van cargados no solo el monóxido, sino que van también probablemente metales, parte de los metales de los que están formadas la gasolina. Y probablemente se desprenda algo más del carro. Si ya no está en muy buenas condiciones, debe haber combustión de algo más. Doctora. Mis conocimientos de mecánica no son muy buenos. ¿Sí? Doctora, perdone, yo solo quería aportar algo o una pregunta. Yo he escuchado bastante de que para la intoxicación se le ha suministrado a los pacientes carbón activado. ¿Esto podría implicar aquí o por qué es que se le suministra el carbón activado? Porque el carbón activado esencialmente se utiliza cuando se ha ingerido algo, porque las toxinas se pegan al carbón activado y entonces pueden ser expulsadas. Pero en este caso, que son inhaladas, aquí sí hay más problema. Aquí lo que hay que hacer es una oxigenación con una carga muy fuerte de oxígeno para
como que estimular a la hemoglobina a que se separe de los tóxicos y pueda cargarse de oxígeno. ¿Ya? Ok, gracias. Va. Entonces solo en alimentación, o sea, cuando ingerimos Ya sí, en la alimentación sí. Ahora, hay un síndrome muy interesante que es el bebé azul, que esto de repente llevaron a un bebé al hospital porque estaba azul. Y entonces empezaron a hacerle una serie de estudios tratando de entender qué era lo que pasaba con ese bebé azul. Y lo tuvieron una semana, el bebé recuperó su color. Y de ahí, bueno, no le encontraron mayor cosa, la mamá se lo llevó nuevamente a su casa y a la semana regresó otra vez el bebé azul. Entonces ya le llamó la atención al médico que estaba viendo al bebé. E investigando, como la mamá quería ser muy, muy limpia, entonces ella tomaba agua del chorro y la hervía. Entonces, muchas veces en el agua del chorro pueden haber nitritos o aminas aromáticas y resulta que le preparaba su leche con esta agua que ya iba cargado de este tipo de tóxicos. Y estos, por supuesto, compitieron con la hemoglobina para el transporte de oxígeno. Entonces, lo que pasaba con el bebé es que tenía una oxigenación inadecuada, que se iba poniendo azul. Entonces, cuando el médico, acucioso por supuesto, porque si no hubieran seguido, pero ¿qué pasa? Y no se les si no hubiesen tenido un poco de conocimiento al respecto del famoso bebé azul, no hubiera podido entender qué era lo que estaba pasando y hubiese sido tal vez un círculo vicioso de que regresa, se va nuevamente a su casa, se enferma y regresa en esas situaciones hasta que el bebé podría tener una situación más seria. Los tóxicos que causan acciones secundarias. Hay sustancias que se supone que pueden ser inofensivas, pero que pueden contribuir a la formación de otras sustancias que son más dañinas y letales. Y un ejemplo de esto es el fluoroacetato, que es un rodenticida. Enzimáticamente es tratado como ácido acético en la cadena metabólica de la respiración y ocasiona la formación del ácido fluorocítrico. Esta sustancia bloquea el ciclo de Krebs y las manifestaciones clínicas pueden ser convulsiones e insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, el conocimiento de lo que en algún momento puede estar en contacto con una persona es lo que puede llevar a entender y a poder salvar a un paciente para evitar que pueda tener un desenlace fatal. Y vamos Doctora, disculpe. a esto. ¿Sí? Perdón que la interrumpa. Con las sustancias tóxicas y todo esto he escuchado que, y también en bioquímica lo vi, sin embargo no se me ocurrió esa pregunta hasta ahorita. ¿Por qué el carbón activado es bueno para las intoxicaciones? O sea, ¿qué hace? ¿Absorbe algo o inhibe algo? Absorbe todas las toxinas y no se utiliza solo para tóxicos, digamos, tóxicos como sustancias tóxicas variadas que son de naturaleza química o metales pesados, sino que también se utiliza para intoxicaciones, no intoxicaciones causadas por microorganismos, sino que intoxicaciones por consumo de hongos venenosos, por ejemplo, o por consumo de micotoxinas. Entonces se utiliza el carbón activado para que las toxinas de alguna forma se adhieran al carbón activado, que tiene una capacidad de absorber y entonces se pegan las toxinas. Entonces esto posteriormente es eliminado por el tracto digestivo o vomitado.
Gracias, doctora. Bueno, entonces decía que cualquier sustancia en un momento determinado puede fungir como un tóxico para determinados grupos de personas. Y los ambientes pueden estar contaminados con trazas de algún compuesto, que muchas veces este compuesto puede encontrarse en perfumes, como mencionaba, o en lociones, en desinfectantes ambientales. Y hay personas que al sentir un olor determinado se genera con cefalea o malestar general. En algún momento hay sensación de mareos o dificultad de concentración. O sea, hay una serie de situaciones. Entonces, anteriormente cuando decían, ay, no, es que ese olor me ofende, decían, pero qué lleno de cosas. Y definitivamente es psicológico. Cuando ya era un asunto que muchas personas empezaron a manifestar molestias frente a olores variados, los perfumes son tal vez de los más importantes, y todos los olores que se utilizan a nivel de las casas o edificios para bloquear un poco olores indeseables. Entonces, se dieron cuenta que ya no era una situación psicológica, sino que ya tenía algo de fondo. Entonces estudiaron esto y luego establecieron un síndrome, que ese es el de síndrome de sensibilidad química múltiple, que es la respuesta a olores diferentes. No todas las personas reaccionan de la misma forma, por eso es que aquí importa mucho siempre en procesos que pueden ser como reacciones alérgicas o procesos ya más serios. Todo va a depender también de las características del hospedero. También se habla de casos que se han dado que personas que trabajan en un lugar determinado, cuando llegan a ese lugar y ya tienen horas de estar en ese lugar, empiezan con malestar, algunas veces con dolor de cabeza, o empiezan con estornudos y salen de ahí, termina su hora la hora de trabajo, se van a su casa. Cuando llegan a su casa empiezan a mejorar, a sentirse diferentes, y es lo que se conoce como edificio enfermo. Y esto le dieron así porque las personas que generalmente se habla de trabajadores que están en un lugar determinado, pero en ese lugar determinado utilizan para desinfectar el piso un cierto tipo de compuesto, o para limpiar los vidrios, o para limpiar superficies, lo que sea, pero es el mismo. Entonces hay personas que constantemente se están enfrentando a eso y resultan con una serie de reacciones que al salir del lugar cambian, y máxime si es fin de semana que no tienen que trabajar, se les quita cualquier molestia y vuelven otra vez el lunes al trabajo. Entonces, no se habían dado cuenta de eso, pero cuando empezaron a ver que ya eran diferentes grupos de personas que se enfrentaban a ese tipo de molestias, empezaron a analizar también, y podrían caer ese tipo de personas en este tipo de sensibilidad química múltiple. Otro factor importante también es la bioacumulación, que es el proceso de acumulación de sustancias tóxicas en organismos vivos, que pueden ser, como en este caso del mercurio, cuando dicen no coman peces de tal lugar porque hay contaminación con mercurio en esas aguas. Es porque este tipo de animalitos, en ellos se acumula más fácilmente el mercurio. Entonces, consumimos el mercurio y va a ser una intoxicación a causa de la cantidad de mercurio existente en estos animalitos. El 30% de mercurio de los océanos es producto de las actividades antropogénicas, eso ya lo sabemos. Otros factores que están relacionados con la toxicidad va a ser las propiedades directamente de la sustancia.
la naturaleza que tengan, la fórmula, si son sólidos, si son líquidos, si son gaseosos, si son liposolubles, hidrosolubles, si en algún momento tendrán la capacidad de atravesar las membranas biológicas. Todo esto respecto a un elemento determinado es importante. ¿Qué tan volátil puede ser? El tiempo durante el cual ha sido expuesto al tóxico es lo que va a ayudar con la sintomatología, o es lo que va a tener que ver directamente con la sintomatología que la persona pueda presentar. Y aquí está muy relacionado con el tiempo de exposición. Y por otro lado, ya sabemos que el cuadro clínico va a variar dependiendo de la dosis a la que se enfrente el individuo y de las características propias del individuo. Entonces, la ruta de exposición es importante, si se transforma o no en el cuerpo, y la combinación de ciertas sustancias que pueden en algún momento crear otras que pueden ser más potentes, y sus efectos pueden ser letales, y en un caso determinado van a generar vapores que pueden ser más tóxicos. Hay personas que principalmente en la época actual de la pandemia que quieren desinfectar al máximo todos los lugares para evitar el entrar en contacto con el virus. Entonces, normalmente utilizaban cloro diluido, o también está el vinagre, que es el ácido acético, para hacer limpieza y decontaminar. Pero hay quienes se les ocurre que si hace una combinación del cloro con el vinagre, va a obtener un mejor resultado. Y entonces se da la combinación de estas sustancias y por supuesto se van a crear vapores que van a ser mucho más dañinos para la persona o personas que se encuentren en ese lugar. Las condiciones del hospedero, pues ya lo hemos visto bastante, que es tan importante para la reacción que cada persona puede tener frente a un tóxico determinado. Entonces, los agentes tóxicos, hay una cantidad de estos. Algunos de ellos que vamos a ver son los metales pesados y productos químicos, que los veremos más adelante. En los metales pesados, que los podemos encontrar en la naturaleza, en la corteza terrestre, algunos son oligoelementos necesarios para el mantenimiento de los sistemas bioquímicos en los seres vivos, y estos pueden actuar como potentes tóxicos. Todo va a depender de la cantidad de ellos a los que nos enfrentemos. Entonces, los metales pesados es todo elemento químico metálico cuya densidad es relativamente más alta, mayor a 5 gramos por centímetro cúbico, y que va a presentar una serie de propiedades tanto tóxicas o venenosas en concentraciones pequeñas. Y aquí está también el grupo de metales y semimetales que se han asociado a toxicidad diferente. Entonces, dentro de estos tenemos el cadmio, el arsénico, el mercurio, el plomo, el aluminio, que son algunos de los metales con los que nosotros constantemente podemos enfrentarnos. ¿Y en dónde es donde más fácilmente encontramos todos estos? En el cigarro, en el tabaco, en general. Ahí van a estar todos estos compuestos. Ya saben, ya vimos la vez pasada que el cigarro, no los vimos con ustedes. ¿No vimos con ustedes todos los contaminantes del cigarro? Sí. No, doctora. No, doctora. Bueno, No, tenemos pendiente eso, pero en el cigarro se va a encontrar cantidad de compuestos, aparte de la nicotina, que es un compuesto que va a estimular la necesidad a nivel del sistema nervioso central, la necesidad de fumar. Entonces, las características que hacen a estos metales como contaminantes y tóxicos es que son lipofílicos, o sea, necesitan grasa para su depósito, son excretados a baja velocidad, atraviesan con facilidad las membranas biológicas
y se acumulan en los compartimientos hidrofóbicos. Entonces, son características que contribuyen a la toxicidad de estos compuestos. Entonces, ¿por qué son peligrosos? Porque van a causar el estrés oxidativo, porque se bioacumulan, son persistentes en el ambiente, a dosis bajas pueden causar toxicidad, no son biodegradables y cuando se encuentran como gases, humos, líquidos y vapores es cuando van a ser más agresivos. Las fuentes de contaminación tenemos las naturales que ya dijimos que se encuentran en la corteza terrestre. Recuerden, todos estos también son importantes en los ciclos biogeoquímicos que permiten el mantenimiento del equilibrio en los ecosistemas. Se encuentran en la composición natural de las rocas y minerales, en las erupciones volcánicas, en las aguas termales, los podemos encontrar en alimentos, en las leguminosas como fuente natural de litio, en las aguas de manantial y marina. Pero además por acción antropogénica, estos son algunos pocos ejemplos de las muchas actividades creadas por el ser humano en la que se pueden encontrar metales pesados. Algunos son vertederos de las minas, la industria metalúrgica, el sector automotriz, lo podemos encontrar en pesticidas inorgánicos, cementeras, incendios forestales y quema de basura, industria petrolera y generadora de combustibles, generación de energía principalmente nuclear, industria farmacéutica, que aquí se utilizan en una gama de productos, por ejemplo, el mercurio en crema para hemorroides, el dióxido de arsénico para el tratamiento de leucemia. Entonces, sí hay una serie de compuestos en donde sí vamos a encontrar una gran cantidad de metales y el entrar en contacto con esto, dependiendo el tiempo, es lo que puede generar una serie de alteraciones en la persona. Los efectos en la salud van a depender del tipo de metal, porque de acuerdo al tipo de metal, así van a tener atracción especial por un órgano según las características del metal. La forma del compuesto, si es gas, si es vapor, líquido, el grado de intoxicación también va a obedecer al compuesto. Por ejemplo, el mercurio si está líquido no va a tener tanto impacto como cuando se encuentra en vapor. En el vapor por mercurio es mucho más dañino definitivamente. No sé si ustedes han visto la forma como se presenta aquí el mercurio, es tan bonita, ¿verdad? Y yo cuando tenía como 6 años, se me quebró un termómetro. Y para mi sorpresa, todo ese montón de cositas que cayeron, qué bonitas, empecé a jugar con ellas, a unirlas, me encantaba cómo se unían, cómo se separaban, cómo formaban esas pelotitas tan perfectas. Me la ponía en la mano y tenía peso, a pesar de que eran unas cosas tan chiquitas, pesaban. Solo se me fue en estar jugando hasta que se dieron cuenta con lo que estaba jugando, pues ya me llamaron la atención. Pero lo interesante es que en esa forma líquida no va a causar mayor daño, salvo que hubiese tenido alguna lesión en la piel y que se me hubiese ingresado directamente el mercurio, probablemente me hubiese causado algún problema o si lo hubiese ingerido. Pero en este caso no pasó de estar jugando con el mercurio y que no quería decir nada para que no me llamaran la atención porque había roto el termómetro. Entonces es muy importante en eso porque los vapores de mercurio van a ser muy perjudiciales para la salud, no tanto el tenerlos en esta forma como los estamos viendo. También la vía de entrada, que es muy importante. Si es por vía de inhalación, es mucho más agresivo la mayoría de compuestos. Si es por ingestión, también es dañino dependiendo de qué tipo de producto sea. Y la dérmica, que es la menos agresiva, siempre y cuando no nos enfrentemos a unas bases o ácidos
fuertes, ¿verdad? Que se dan unas quemaduras terribles. Entonces, esto es lo que les había dicho. El contacto cutáneo por inhalación o la oral. Ahora, ahí viene el reto de la medicina, el saber cómo realmente ayudar a un paciente que se ha intoxicado con algún producto, que puede ser algún metal pesado o puede ser algún otro tóxico. Aquí tiene que ver mucha la historia clínica, que es determinante, porque cuando es un proceso infeccioso, llega el paciente que tiene problemas, que tiene tos, lleva fiebre, tiene fiebre el paciente, dolor torácico, tos productiva, cefalea. Bueno, entonces se piensa que le hacen una radiografía y ven una infiltración a nivel de ambos campos pulmonares, se piensa en una neumonía, y si le hacen un examen hematológico y ven que los glóbulos blancos están altos, pues eso todavía apoya más que se trate de un proceso infeccioso. Entonces, qué rico, ya saben que su paciente tiene una neumonía, solo falta saber quién es el agente causal. Bueno, se manda al paciente al laboratorio, una muestra de esputo, se le hace todo el proceso, se le hace también el antibiograma y ya se tiene cuál es el microorganismo que le está afectando y cómo tratarlo, que es lo más importante. Entonces, digamos que dentro de todo, es una satisfacción poder ayudar al paciente y tiene tal cosa y lo trato. En este tipo de situaciones, si es una intoxicación aguda, pues van con a lo que se enfrentó, si fue ingerido, o como en el caso de esta persona que se sintió muy mal después de haber estado en ese lugar haciendo limpieza y cerrado, definitivamente eran los vapores de cloro lo que le causó daño. Entonces ya se sabía, había que oxigenarla para que se recuperara, pero entonces es una situación que se conoce, pero cuando el paciente llega y que tiene molestias, que probablemente dolor de cabeza, o que tiene algunas molestias gástricas, pero que tiene rato de eso, o que tiene dolor a nivel de ciertas articulaciones, o una serie de situaciones, o que puede tener anemia, o tiene nefropatías, encefalopatías, que sea alteraciones a nivel del sistema nervioso central, o sea, una serie de cosas, y por supuesto se empieza a ver, bueno, ¿qué puede ser? Le hacen un análisis de las enzimas, análisis para ver si es proceso a nivel renal, y sí se dan cuenta que hay alteraciones a nivel de probablemente nitrogenonurea, creatinina, porque hay un daño a nivel renal, o le hacen las enzimas hepáticas y las transaminasas están altas, o la fosfatasa alcalina un poco, en fin, todo eso, o algunas radiografías y ven que tiene algunas alteraciones a nivel óseo. Bueno, dependiendo de los signos y los síntomas que su paciente vaya a tener, es lo que les va a decir si realmente el paciente tiene algún proceso hepático. Pero, ¿por qué? ¿Cómo se le puede ayudar? ¿Qué se lo causó? Eso se los va a dar únicamente la historia del paciente. La historia del paciente, porque si ustedes como médicos no son acuciosos y no preguntan un poco más allá, porque tal vez el paciente no va a creer que sea importante ese punto que tal vez va a servir para entender y ayudar más directamente a la persona. Entonces, hay que preguntarle absolutamente de todo, como una persona que vive en área rural, que resultó con problemas de dolor de cabeza constante, mareos, a veces tenía dificultad respiratoria, y iba al médico y el médico le daba algún analgésico para el dolor de cabeza o algo para ayudarle, pero sin que en realidad le pudiera decir, bueno, a usted lo que le pasa es esto,
sino que simplemente para contrarrestar tal vez la sintomatología. Claro que regresaba al mes con peores síntomas o tal vez ya con problemas a nivel de la piel. Si tenía algo a nivel de la piel, una cremita de esteroides para que se le vaya mejorando, pero sin profundizar. ¿Y qué pasaba con esta paciente? Que ella tenía su casa, pero cerca, no tan cerca de su casa, habían cultivos. Y ella veía que pasaban las avionetas tirando los insecticidas o los plaguicidas. Pero ella no estaba involucrada en eso. Pero ¿qué pasa? A nivel del aire, el aire no tiene barreras y eso se extiende. Entonces, eventualmente los tóxicos de esos plaguicidas que estaban tirando encima de los cultivos llegaban a su casa y ella estaba inhalando constantemente ese tipo de productos. Pero si no preguntan un poco, no pueden establecer eso. Entonces, ¿cómo ayudar a una persona si solo nos concretamos a ver signos y síntomas sin establecer? Tal vez eso lleve un poco más de tiempo para poder decir, sí, este paciente lo que tiene es una intoxicación probablemente por tal o cual. Entonces, si ya piensan en un proceso de intoxicación, entonces ya pueden tener o utilizar pruebas confirmatorias, pruebas de orina, análisis de tejido blando o duro, radiografías, análisis de cabello, análisis de uñas, que les van a ayudar para poder decir si en realidad esta persona está siendo intoxicada por lo que hay en el ambiente cercano al lugar en donde vive. El tratamiento puede ser variado. El tratamiento debe ser específico, además de administrar medidas de soporte. Entonces, hay que impedir la absorción a nivel de los tejidos. Entonces, se puede dar administración de eméticos, catárticos, lavado y aspirado gástrico, el carbón activado, que ya les dije que tiene la particularidad de absorber sustancias, incluyendo todas las toxinas, lavado intestinal, diálisis ya cuando es un proceso ya mucho más serio, hemoperfusión, ya son situaciones que son mucho más serias. Y en algunos casos, cirugía cuando lo amerite. Está Deforexamine, que es un tratamiento quelante específico, que es un elemento químico antagonista de los metales y se une a estos de forma eficaz y se usa en todo tipo de intoxicación por metales. Entonces, esto va a permitir que los metales ingresados al organismo puedan ser eliminados a través de este tipo de medicamentos. Entonces, ¿cuáles son los principales metales pesados utilizados en Guatemala? El mercurio. Vamos a hablar un poquito de cada uno de los más importantes. El mercurio, ¿en dónde lo encontramos? En los peces, marisco, crustáceos, en productos farmacéuticos, en amalgamas, en la agricultura, trabajos de joyería, pinturas, o sea, las fuentes en donde podemos encontrar mercurio es alto. El entrar en contacto con esto va a tener atracción por ciertos órganos, riñones y el sistema nervioso central. Entonces va a causar principalmente daño a este nivel. Entonces los principales efectos en la salud va a ser el síndrome del sombrerero loco, así le llaman, estomatitis, nefrosis, demencia, parkinsonismo, que son como consecuencia del el contacto con dosis del mercurio. Esta enfermedad de Minamata, que es por metilmercurio, es considerada una de las peores enfermedades por metales pesados que afecta a nivel del sistema nervioso central. Y acrodinia, que es esta alteración que se puede presentar como una manifestación a nivel de las palmas de las manos y de la planta de los pies, como
algo asociado. Eso no quiere decir que únicamente en este tipo de problemas se van a presentar. Tenemos también el plomo. El plomo es un producto con el que, o un metal con el que entramos en contacto constantemente. Lo encontramos en las pinturas, en los automóviles, esmalte para cerámicas, fabricación de plásticos, en la quema de basura. O sea, hay en todos lados. Inclusive se recuerdan de los famosos soldaditos de plomo, que después, cuando empezaron a ver que los niños aparecían con ciertas manifestaciones de intoxicación por plomo, se dieron cuenta que los niños se llevaban los soldaditos a la boca y los empezaban a morder. Y claro, estaban ingiriendo cierta cantidad de plomo. Entonces ahora ya no son los soldaditos de plomo, sino que soldaditos de plástico, que aquí viene otra serie de elementos que en algún momento pueden causar toxicidad. El lugar o los órganos diana es el sistema nervioso central, médula ósea y riñones. Y el lugar de depósito van a ser los huesos y los vamos a encontrar a nivel sanguíneo. De esta forma que cuando hay una intoxicación por plomo, se puede encontrar a nivel de la sangre circulante una gran cantidad de lo que se conoce como panteritas, que son reticulocitos circulando, que eso no es normal de observar a nivel de la sangre. Los principales efectos en la salud pueden ser a nivel digestivo, puede causar alteraciones hematológicas, una anemia hemolítica, alteraciones renales, alteraciones neurológicas como esta encefalopatía saturnina o el saturnismo, que es una intoxicación crónica por el plomo. Dentro de las manifestaciones, a nivel de radiografía de huesos se pueden ver los depósitos, como en este caso de acá, pero a nivel de las encías se pueden ver esas placas oscuras que se conocen como rinribete gingival de Burton. Y esto es por la ingesta de plomo. Es una de las manifestaciones que se veían en estos niños que estaban jugando con sus soldaditos de plomo. El cadmio, que también es otro de los elementos que se pueden encontrar en la industria minera, en el agua, cigarro, alteraciones con otros metales, estabilizante en la industria de plástico, son algunos de las fuentes en donde se pueden encontrar esto. Los órganos diana, riñón, hígado y pulmones. Si se fijan, la mayoría son hígado o riñón, y en este caso el cadmio va, una de las consecuencias graves es cáncer de pulmón y próstata. Su lugar de depósito van a ser los huesos y el sistema hematopoyético. Y los principales efectos en la salud es hipertermia, que es fiebre de los metales, cáncer de pulmón y próstata, nefropatía cádmica, y hay una patología, la enfermedad que le dicen Itai, que es causada por intoxicación de cadmio, y los casos registrados han sido como consecuencia de la actividad minera. Esta Itai significa ay. Es una enfermedad que se manifestó por primera vez en Japón en una intoxicación masiva en cultivadores de arroz, y el nombre deriva de los gritos de dolor de los afectados que entraban en contacto precisamente con cadmio que estaba en el agua que utilizaban para el riego. El arsénico, que el arsénico es parte de la historia del mundo, podríamos decir. Este se puede encontrar también en la industria minera, en el agua, alimentos, aire, suelo, erupciones volcánicas, pesticidas, metalúrgica, medicamentos y tabaco. En el tabaco, me imagino que ustedes les habrán hablado del tabaco desde hace mucho tiempo atrás, desde que comenzó la ley de no fumar. Entonces se hablaba mucho y se daba información a todo nivel acerca del tabaco y de la importancia de no fumar,
porque el tabaco en sí, el cigarro principalmente, tiene una cantidad de productos, algunos que se encuentran directamente en la planta y otros que son adicionados en el tratamiento que se le da al tabaco. Entonces, todos estos metales pesados están y el metaloide están en el tabaco, además de otra gran cantidad de elementos tóxicos que se encuentran y que por supuesto tienen una serie de efectos nocivos, muchos de ellos cancerígenos, que van a afectar la salud directamente de las personas. Pero regresando al arsénico, el arsénico, los órganos que va a afectar principalmente va a ser el riñón y el hígado. Y los principales efectos van a ser alteraciones cutáneas, gastrointestinales, cardiovasculares, afección del sistema nervioso central, cáncer de pulmón, hígado y cerebro. Entonces, además de las afecciones internas, se pueden presentar algunas manifestaciones que pueden ayudar con el diagnóstico, como esta hiperkeratosis que se da tanto en una intoxicación aguda como crónica. Claro que esta hiperkeratosis no es patognomónica, o sea, no es únicamente característica de una intoxicación por arsénico, pero cuando se piensa en intoxicación por metales, si se presenta esto orienta a que se piense en una intoxicación por arsénico, porque la hiperkeratosis se puede presentar como un proceso dermatológico que incluso puede ser de origen genético, o en otras ocasiones por contacto con alguna situación que haya estimulado la hiperkeratosis, que puede ser palmar o plantar. Aparte de eso, están las líneas de Metz, que son estas líneas horizontales acá, que van de lado a lado en las uñas. Esta línea blanca, ¿ya? Que esa es bastante característica de una intoxicación crónica por arsénico. Y por último, creo que es el aluminio, que el aluminio también lo encontramos en cubertería, minería, automóviles, aleaciones, cerámica, aguas, alimentos, cosméticos, medicamentos, que son algunas de las muchas fuentes. Va a afectar principalmente a tejido cerebral y el sistema óseo. Y los principales efectos es la enfermedad del minero o neumoconiosis, como vemos acá, que en este caso es por la exposición a humos de bauxita, los cuales contienen tanto aluminio como sílice. Entonces, la inhalación constante de este tipo de humos es lo que a esta persona le causó este daño a nivel, o esta neumoconiosis a nivel pulmonar, que es depósito precisamente de este aluminio a nivel pulmonar, y se puede ver a través de la infiltración que se mira acá en estas áreas. También puede causar Alzheimer y demencia y anemia microcítica. El desarrollo de Alzheimer, ya vimos que hay otro tipo de sustancias como el dióxido de azufre, que también se puede asociar a estimular el aparecimiento de Alzheimer, pero también hay elementos como el aluminio que contribuyen a que se manifieste más rápidamente el Alzheimer y la demencia, y esto se asocia con una exposición crónica al aluminio. Entonces, en los procesos agudos es un poquito más fácil establecer la relación. En los procesos crónicos es en donde hay que hacer una investigación exhaustiva, convertirse en un Sherlock Holmes para tratar de entender qué es lo que está pasando con su paciente y poderlo ayudar. ¿Preguntas, dudas, comentarios?
Solo doctora, digamos que como había mencionado, hay ciertas de las sustancias que explicó hoy en el cigarro se encuentran, pero digamos que eso solo va a suceder, este tipo de intoxicación, en dosis máximas, lo que estaba explicando al principio, de que solo por el tiempo de exposición y por la cantidad de la sustancia va a afectar, digamos que si alguna de esas sustancias se encuentra en el cigarro, ¿verdad? Sí, fíjese que, bueno, si fuma una vez, no hay problema, pero si ya son de estos fumadores que empiezan con un cigarro, dos, tres, suben a una cajetilla diaria, eso ya es el problema, porque constantemente se están enfrentando a la inhalación de esta cantidad de productos. Uno de los sistemas más golpeados es el cardiovascular, pero va a generar cáncer que puede ser en las áreas de contacto como a nivel de los labios o también a nivel pulmonar y en otras partes del cuerpo, porque cuando hacen la calada, entonces el humo lo llevan a dar un paseo por diferentes partes de su organismo. ¿Sí, Ana Patricia? Doctora, por ejemplo, se sabe que todas las sustancias tienen como una dosis letal, es la LD50. ¿Cómo miden eso? Esto es porque han hecho una serie de estudios en ratones, esencialmente en ratones. Entonces, han visto cuál es la dosis que puede causar alteraciones en estos animalitos. ¿Ya? Bueno, No entonces no esa, simplemente, ¿sí? esa dosis es la que se toma como en cuenta para los humanos también. Ujú, Bueno. sí. Bueno, no sé si también lo han utilizado en animales más grandes. Yo sé que ratones han sido los animales en los que más se han probado cualquier cantidad de sustancias para saber en qué tiempo, a qué concentración les puede causar alteración o los puede matar. ¿Sí, Natalia? Doctora, disculpe. Justo la pregunta que hizo Lulu me generó esta. Así como el cigarro llega a tener ciertas sustancias pues que son tóxicas, igualmente los tienen los cigarros electrónicos. Fíjese que los cigarros electrónicos, yo creo que ya los están quitando del mercado porque no causan el mismo daño que causa el cigarro normal, pero tiene otra serie de sustancias cancerígenas también que le van a causar daño. O sea, sí va a ser un tanto diferente porque no va a tener todos los productos que creo que en el cigarro han detectado hasta 400 productos tóxicos. En este tipo de cigarros electrónicos también causan una serie de alteraciones en la persona que lo está utilizando. Gracias, doctora. ¿No? ¿Alguien más? Sí, doctora. Una pregunta. Cuando estaba hablando del monóxido de carbono, me voy a interrumpirla, pero yo leí cabal que podía también ser las intoxicaciones a causa en las casas. Por ejemplo, acá en Guate, que todavía hay casas que cocinan con leña y a veces no tienen ventanas. Eso, ¿en cuánto tiempo tendría, o sea, cuánto tiempo tendría que estar expuesta la persona para que esto le afecte? Todo depende también de qué tan cerrado esté el lugar, porque recuérdense que hay casas principalmente en el área rural, porque aquí no sé qué tan frecuente pueda ser en la ciudad, pero en el área rural, sí, en la misma área en donde cocinan, también ahí duermen. Lo único es que la característica que tienen esas casas es que son bastante, durante el día están
abiertas la mayor parte del tiempo. Ahora, si en días lluviosos, por ejemplo, la habitación o el lugar en donde se mantienen las personas está cerrado y están cocinando, se está generando ese proceso de combustión y definitivamente les va a hacer daño. Y todo va a depender de la sensibilidad de la persona, de qué tanto estén inhalando, que eso muchas veces ocurre y las personas comienzan a veces con síntomas leves de dolor de cabeza, porque no siempre está todas las personas en el mismo lugar, pensando en la idiosincrasia de nuestra gente. La que cocina es la que está más enfrentándose a eso y es quien resulta con algunas alteraciones que tampoco acuden muchas veces al médico porque no tiene ni idea que el estar cocinando con leña es lo que le está causando esa situación. Entonces, respecto al tiempo, es menos dañino que el tener, que el estar inhalando el monóxido que surge de los carros, porque el proceso de combustión, además de otros productos que pueda tener, es como más constante. En cambio, con la leña, como que es un poco más leve la producción a través de la combustión que se da de la leña, no se da una generación tan fuerte como lo que se da con la combustión de los carros. No sé si me expliqué adecuadamente. Sí, gracias, doctora. Natalia. Le prometo que es mi última pregunta, doctora. No, tenga pena. Por ejemplo, yo he leído que hay varios casos en donde la gente pues las personas que son indigentes, se mueren mucho por contaminación en el ambiente. Y me imagino que, o sea, pues obviamente, pues, porque por ejemplo en la zona 1, la cantidad de camionetas que hay de por sí en la capital y que tiran aquella gran cantidad de humo y pues todo el mundo, al fin y al cabo, me imagino que los indigentes son los que están más expuestos porque pues pasan todo el día en la calle, ¿verdad? Entonces, pues, ¿por qué pasa esto si al fin y al cabo están en el aire? O sea, entiendo que el aire no está como 100% purificado, pues, pero ¿por qué? Por la concentración que se da. Es lo mismo que pasa con personas que están en sus casas, pero que viven en zonas que son en donde hay, digamos, carreteras importantes, en donde hay una afluencia enorme de automóviles. Entonces, toda esa carga del humo, del CO2 que está generándose, eso se va a las casas. Y las personas están inhalando. Es una inhalación en baja concentración, pero que los predispone. Y recuérdese que eso puede generar después un proceso pulmonar crónico que puede generar posteriormente procesos infecciosos por la alteración que se puede dar a nivel pulmonar. Puede iniciarse un proceso de fibrosis quística también, y máxime si son personas adultas se ven más expuestas. Ahora, ¿qué pasa con los indigentes? Los indigentes no solo van a estar expuestos a los contaminantes de la carga de vehículos, dependiendo el área de la ciudad en la que se puedan encontrar. Claro que esto les va a afectar y usted menciona que están en un área abierta. Eso es lo que hace que no sea tan perjudicial. Pero ya el hecho de estar constantemente en esos lugares, claro que va afectando a nivel del tracto respiratorio. Y en algún momento van a sentir dificultad respiratoria. Todo va a depender de la cantidad de producto que estén inhalando. Y recuérdese que eso va a estar, si son indigentes, van a estar asociado a probablemente desnutrición o a drogas
a que también se ponen a oler pegamento. O sea, entran en contacto con una serie de elementos tóxicos que también van a contribuir a que en algún momento pues puedan tener ya un problema más serio a nivel del tracto respiratorio. Gracias, doctora. ¿Algo más? Se nos ha pasado el tiempo, apenas si tengo unos minutos para pasarles lista. Bueno, entonces les voy a pasar lista antes que, porque tampoco los quiero atrasar. Vamos a ver, Carlos Humberto. Carlos Humberto. Sí, aquí está, doctora Felicia. Gracias. Lisa Fernanda. Presente, doctora. Gracias. María José Álvarez. Presente, doctora. Gracias. María Fernanda Archila. Presente. Gracias. Marlene Giselle. Presente, doctora. Gracias. Ariadna Yulisa. Presente, doctora. Gracias. Jorge Andrés. Presente, doctora. Gracias. Melanie Elizabeth. Presente. Gracias. Luisa Fernanda. Presente, doctora. Feliz tarde. Gracias igualmente. Fernando André. Presente, doctora, gracias. Gracias. Feliz fin de semana. Que lo Doctora, pasen disculpe, bien. me saltó a mí. ¿A quién? ¿A Natalia? No se Aquí estoy. preocupe. Ya la tengo. Gracias, Ya la doctora. tengo fichada, no tengo pena. Gracias. Karen Ninet. Presente, doctora. Gracias. Luis Miguel de León. Presente, doctora. Feliz fin de semana. Cuídese mucho. Gracias igualmente. Luis Pedro Estrada. Presente, doctora. Feliz día.